שלום לכם אחים ואחיות יקרים, אנחנו ממשיכים היום Hola a בסדרת ustedes, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuamos con nuestra serie acerca del tema de la verdad que libera. Y hoy yo quiero hablar acerca de que si nosotros conocemos la verdad, nos librará de los lazos de la muerte. Esto, por supuesto, es una continuación de Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hoy nos protege, nos cuida de los lazos de la muerte. Primero yo quiero decir de que nuestro camino hacia el reino de los cielos, cuando marchamos en el camino angosto, este camino está lleno de peligros y de posibles obstáculos. Hay peligros o riesgos. En Gálatas 5 vemos el riesgo a causa de una enseñanza errónea. Voy a leer en Gálatas capítulo 5 versículos 4 y 5. Y aquí está escrito, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esto es algo, lo peor que puede ocurrir. No tenemos salvación sin Jesús, no tenemos perdón sin la gracia de Dios que se nos fue dado por causa de la sangre de nuestro Señor. Y si dice, os dedicasteis los que por la ley os justificáis, los que pretenden cuidar toda la ley por sus propias fuerzas, y esto es imposible por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto no quiere decir que no estamos llamados a caminar bajo los 10 mandamientos, etcétera, pero no podemos alcanzar nuestra justificación de esta forma, sino por medio de Jesús, el Mesías que cumplió todo por nosotros y expió en los sitios en los cuales nosotros caemos y fallamos, y entonces pedimos perdón. Dice entonces, os desligasteis los que por la ley os justificáis. Esta doctrina les causó no creer el perdón y la expiación que es dada por gracia, que es por medio de la fe, es un don que se les había dado. Y por supuesto que tenemos esta fe y esta vida, en esta vida estamos llamados a aplicar esto, por supuesto, pero diariamente, por gracia de Dios, somos salvos y recibimos la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Todo es por gracia. Entonces, cuando nos desligamos, dice, os desligasteis del Mesías, es como una hoja que se arranca, se separan de él, o sea, han caído de la gracia. Esto quiere decir que es un lazo de muerte. Dice en el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Este es un ejemplo de una doctrina que se enseña y es un lazo de muerte, una trampa. En Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, leemos acerca de otro lazo de la muerte que se representa como los placeres del pecado que nos jalan hacia atrás a la vida del mundo y nos alejan del camino de la fe. Y voy a leer. Dice así, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hay personas que conocieron al Señor Jesús, leyeron la palabra y creyeron, vinieron a la fe, y entonces ellos vuelven de nuevo a toda esta abominación. Dice aquí que su final es peor. ¿Por qué? Voy a seguir leyendo en el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, como un perro que vomita y que vuelve a lamer lo que ha vomitado, o como un cerdo que se revuelca en el cieno,
como así es el animal que se lava y después se ensucia de nuevo. Así es el hombre que ha recibido la justificación, ha recibido el Evangelio y entonces después decide otra vez volver al mundo. Su final va a ser peor, porque al principio del camino él estaba dirigiéndose al fuego eterno, pero después de haber recibido la gracia y pisotea a Jesús y vuelve otra vez a los placeres del mundo, su juicio eterno va a ser peor. Tenemos otros ejemplos acerca de esto más en las escrituras, pero no me quiero profundizar en esto. Quiero centrarme en la protección que Dios nos da de estos lazos de la muerte. Quiero dirigirme a Proverbios 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová nos cuida, nos hace no caer dentro de estos lazos de muerte. ¿Por qué? ¿Cómo obra esto? ¿Qué tiene que ver el temor de Jehová? El temor hacia Dios es la actitud de mi corazón, del creyente, el que cree en Jesús. Está llamado a ir en esta actitud. Y esto quiere decir que cuando yo temo a Dios, yo quiero saber cuál es su voluntad y saber cómo vivir bajo su voluntad. Y esto cambia mi actitud a su palabra, porque ¿cómo yo puedo lograr ver su voluntad y cómo puedo yo temer obedeciendo su palabra? Cuando una persona está enfrente de una autoridad, un policía, por ejemplo, la persona en sí que es detenida se llena de respeto. No porque el policía sea malo, sino que está él destinado a cuidar el orden, a proteger a los ciudadanos, conforme él haga su trabajo bien. El policía en sí no es malo. El país mantiene un sistema así porque es bueno para los ciudadanos. Si no fuera así, estuviéramos como en la selva. Pero si una patrulla te está deteniendo en el camino, pues en ese momento te llenas de temor. O cuando estás en un juicio, tú te llenas de respeto, de temor hacia el juez, no porque el juez sea malo, sino porque él tiene autoridad y tú le respetas. Y Dios es más que un policía, que un juez, y no es posible que un creyente verdadero no camine bajo el temor de Dios. Si naciste de nuevo, pues es obra del Espíritu Santo. Sí, el temor a Dios es una actitud básica hacia Dios y hacia su palabra. El temor de Dios me hace buscar su voluntad en su palabra, por supuesto bajo la guía del Espíritu Santo, porque Él es el maestro y el interpretador de la palabra de Dios correctamente. Está escrito, por ejemplo, de que la letra mata y el Espíritu vivifica. Si yo solamente tomo las letras y las palabras e intento bajo mi conocimiento, mi entendimiento, lo que va a salir allí van a ser leyes y prohibiciones y una religión como la que tenemos, el judaísmo. Y esto no trae vida, esto mata al final. Pero la palabra, como la hemos recibido originalmente, da vida, está destinada a dar vida. Entonces, el temor de Dios me llevará a someterme a Dios, a su palabra y también a mi hermano en Cristo. Incluso si no es un hermano con una autoridad y me dice algo a mí, yo camino en temor y no le digo a esa persona quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer. Primero yo examino las cosas con un corazón de temor de Dios, porque tal vez el hermano me está ofreciendo una corrección y es algo que me va a ayudar. Está escrito en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someterse a la palabra de Dios
y a los hermanos en el temor de Dios. Hay que sopesar las cosas bajo el temor de Dios. No hay otro camino. Quien camina en el Espíritu camina bajo el temor de Dios. Y quien camina bajo este temor lo va a salvar del lazo de la muerte. Porque Dios es el origen de toda sabiduría, del amor. Él es el Dios de amor. Me ama y quiere de que nosotros lo logremos y que lleguemos al fin, al final. Por eso Él sacrificó su más preciado, a Jesús. Y cuando yo le obedezco, empiezo a vivir bajo su sabiduría. Me convierte en bien sabio. Está escrito en Salmos 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su olor permanece para siempre. Si quiero tener buen entendimiento, tengo que caminar bajo el temor de Dios. Y esto va a sanar mis relaciones con mi esposa, con mis hijos, con mi hermano, con las hermanas, con los incrédulos. Si camino bajo el temor de Dios, entonces yo me comporto conforme a su dirección. Y esto me cuida de guerras innecesarias y a sitios donde yo no quiero llegar, de estos lazos de muerte. Está escrito en Isaías 11, versículos 1 y 2, acerca del Espíritu que dirigió a Jesús. Isaías 11, versículos 1 y 2. Y en estos versículos nosotros recibimos la descripción de los 7 espíritus de Dios. Ahora nosotros leemos acerca de los 7 espíritus de Dios. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. No quiero detallar mucho, se habla del Mesías de la raíz de David, y reposará sobre él el espíritu de Jehová 1, espíritu de sabiduría 2, y de inteligencia 3, espíritu de consejo 4, y de poder 5, espíritu de conocimiento 6, y de temor 7, temor de Jehová. Cuando yo camino en el Espíritu Santo, yo voy bajo el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor, los 7 espíritus de Jehová. Y esto es lo que estoy llamado a hacer. En Romanos 8:14, de nuevo nosotros volvemos al versículo que de vez en cuando lo señalamos. En Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si yo camino en el Espíritu, yo soy hijo de Dios. Y así el temor de Dios me cuida de los lazos de la muerte. Pero yo ya puedo escuchar a alguien que pueda decir: sí, pero eso es Proverbios y eso está bajo la ley, y ahora estamos bajo el Nuevo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento no hay temor. Dios no nos dio un espíritu de temor. Cierto, hay una diferencia entre caminar bajo un espíritu de temor y el temor de Dios. En los dos casos tengo temor ante Dios, no porque sea malo, sino porque es santo y porque un día estaré frente a Él en un juicio o de vida eterna o hacia condenación. Y estoy muy agradecido de que por medio de Jesús, el Mesías, tengo la promesa de la vida eterna, pero esto no me convierte en uno que menosprecia a Dios y que puede pecar deliberadamente y aún así voy a llegar al reino de los cielos. Quien piensa así no ha leído todavía el Nuevo Testamento. No hay nada así. Estoy llamado a caminar en el Espíritu si soy hijo de Dios. Y caminar bajo el Espíritu nos da temor de Dios. Y esto también aparece en el Nuevo Testamento. Jesús es nuestro ejemplo. Está escrito en Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sí, Jesús caminó bajo el temor de Dios y Él es hijo de Dios. ¿Quién soy yo para no caminar bajo el temor
de Dios y que menospreciemos y que caminemos y que no importa qué hagamos en la tierra, aún así vamos al reino de los cielos. Por supuesto de que hay lugar al arrepentimiento, pero yo quiero caminar bajo el temor de Dios. Y si no es suficiente, vamos a Hebreos 12, versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos por gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros estamos llamados a servir a Dios con modestia, con humildad. Y esto también es un fruto del Espíritu, la humildad, nuestro sometimiento, no orgullo, no rebeldía, no terquedad. Todo esto está en contra del Espíritu Santo y es obra de la carne, no es la obra de Dios. Pero si nosotros caminamos en el Espíritu, tenemos esa otra actitud. Tenemos el poder, tenemos la palabra de Dios con la cual nos guía cómo comportarnos, pero esta combinación nos librará de todo lazo. Entonces estamos llamados a caminar bajo la voluntad de Dios. Está escrito de que estamos llamados a renovar nuestra forma de pensar para conocer su voluntad, caminar bajo la voluntad de Dios en humildad y temor. Y este mismo temor que está escrito en el Nuevo Testamento es la que nos cuidará de los lazos de la muerte. Nos alejará de todo lo que es parecido a lo malo y nos acercará más a nuestro Padre en los cielos, que le amamos y que Él nos ama y que queremos tanto y esperamos el día en que podemos estar con Él en la eternidad. Gracias a Dios de que esta vida no es todo y toda la carrera que hay aquí con todas sus dificultades. Nos espera una eternidad maravillosa en el cielo, en la eternidad, con los ángeles, con los santos, desde Abel, que lo mató Caín, Enoc, David, Daniel, José y muchos más, y con todos aquellos que estuvieron alrededor de nosotros y que se fueron antes y que están durmiendo la muerte, pero estaremos con ellos en la eternidad, con un cuerpo nuevo, sin enfermedades. Esto es lo que se nos espera. Entonces animémonos, hermanos y hermanas queridos, continuemos en fe y temor de Dios, y eso nos hará cuidar de los lazos de la muerte. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de los lazos de la muerte. Shalom.